Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y por acompañarme y dejarme acompañarlos en estos momentos, en estos encuentros que tenemos ustedes y yo todos los fines de semana. El fin de semana que en muchos lugares no se trabaja, que ya, bueno, a esta hora ya no se trabaja, se relaja uno en las casas o está por salir. Y bueno, me permiten entrar en sus vidas y en sus corazones. Así que muchas gracias y gracias por acompañarme siempre. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de las vacaciones. Ustedes saben que en Europa las vacaciones ya acaban de terminar en los países de Europa, lugares de turismo, de playa. Hubo mucho turismo. Pese a la cuarentena, pese a la pandemia, se habilitaron playas, hoteles, la gente pudo vacacionar, pudo hacer turismo. Claro, hubo algunos rebrotes, hay algunos rebrotes en distintos lugares, en distintas zonas de Europa. Está habiendo algunos casos porque lógicamente era previsible. La gente quiere disfrutar, estuvo mucho tiempo asustada en cuarentena y bueno, esto pasa con las vacaciones, todos nos relajamos un poquito más, así que tenemos que aprender todos para cuidarnos porque la pandemia no terminó, entonces hay que cuidarse. Los precios en Europa estuvieron moderados, estuvieron al alcance de la gente. Ustedes saben que un hotel 5 estrellas en Europa, en distintos lugares de Europa, está alrededor de 200 euros, lo que equivale a $220 la noche. O sea que hay mucha gente que puede ir a disfrutar y también hay hoteles mucho más baratos y la gente pudo comprar, pudo ir a comer afuera, pudo vacacionar. Así que no hubo problemas. Bueno, también tenemos, ellos ya terminaron las vacaciones, ahora vienen las vacaciones en Sudamérica, donde, bueno, vamos a empezar por algunos lugares. Por ejemplo, Brasil, que tiene sus playas espectaculares, donde este año no van a pedir ningún requisito en cuanto a hisopados, en cuanto a test de COVID, no van a pedir requisitos y también van a estar al alcance, digamos, dentro de lo que es Brasil, al alcance de la gente, del turista, para que pueda ir, disfrutar, comer, salir y comprar. Así que Brasil está preparado y esperando a los turistas. También tenemos playas como en Uruguay, en Punta del Este, Piriápolis. Ustedes saben que Uruguay es muy caro, pero este año van a ser para los turistas un 30% de descuento en hotelería, en gastronomía. O sea que hay gente que va a poder también ir a Uruguay, un lugar muy lindo donde tiene sus playas preciosas y es caro, pero es bonito. También tenemos lugares como Chile, las playas de Chile que son bellísimas y donde en Chile siempre hay ofertas, siempre hay rebajas, ya sea para comer, para comprar, y son lugares donde van a estar al alcance del turista, al alcance del que quiera disfrutar, despejarse un poquito de esta cuarentena que hemos tenido. También tenemos en Argentina las playas, hay muy lindas playas, Mar del Plata, tenemos Pinamar, Cariló, Gesell. Bueno, esperemos que en Argentina los empresarios acomoden los precios. Ustedes saben que la hotelería muchas veces es cara, que muchas veces los empresarios, los dueños de restaurantes, de hoteles, quizá levantan los precios de tal manera que, claro, a la gente no le conviene ir, no puede ir a gastar. Recuerden que estamos en una situación de crisis, en una situación donde la gente no tuvo muchos ingresos, donde hay gente que realmente ha perdido mucho. Entonces, la poca gente que este año va a vacacionar en Sudamérica, recuerden que no va a tener mucho dinero. Entonces, es importante que se preparen para recibir al turista, ya sea en los restaurantes, en los teatros, en la hotelería,
pero con precios acomodados, con descuentos, con buenas ofertas. No pueden hacer en 2 meses de vacaciones lo que no se logró en 7 meses de cuarentena. Entonces, también les pido que acomoden los precios, que tengan mucho cuidado, porque después viene marzo, donde ya terminan las vacaciones y todos se quejan de que la temporada fracasó. Esto pasa habitualmente, pero este año tienen que tener mucha atención porque justamente este año todos hemos sufrido una crisis económica, además de emocional, por la pandemia. Mucha gente ha perdido mucho dinero, entonces acomoden los precios. Tenemos que considerar que estamos en Sudamérica y no puede salir un hotel 5 estrellas más caro en Sudamérica, en ningún lugar de Sudamérica, por más que haya lugares bellísimos, no puede estar la habitación de un hotel más cara que en Europa. Eso es imposible. Entonces, en Argentina hay lugares bellísimos para vacacionar, el sur, tenemos el norte, el centro, todo tiene sus lugares muy, muy bellos, pero cuidado con los precios, porque la gente ya está pensando en las vacaciones, en tomarse unos días, 7 días, 5 días para disfrutar. Si los empresarios acomodan los precios, tientan a los turistas, todo va a funcionar bien. Y si no, bueno, ya sabremos, ¿no? qué es lo que va a pasar y después en marzo nos quejaremos. Así que con cuidados hay que tener, tomemos de experiencia lo que está pasando en Europa, que la gente se relajó demasiado y hay rebrotes. Entonces tomemos de experiencia. Yo sé que va a ser muy difícil este verano porque va a estar con barbijos, con algunos protocolos. Entonces va a ser difícil vacacionar este año. Pero los que hagan el esfuerzo de vacacionar, bueno, a cuidarse, a no relajarse, a estar atentos siempre con cierto distanciamiento, pero a disfrutar. En definitiva, todos necesitamos poder disfrutar y poder despejarnos un poquito la mente de estos meses difíciles que hemos tenido, de esto que nos toca vivir a todos, de esta pandemia que impensada realmente. Creo que nadie imaginó una cosa así. Entonces, bueno, a disfrutar en la medida que se pueda un poquito. Los empresarios ayuden, apoyen y reciban al turista con ganas, con una sonrisa, traten bien, porque el maestro Mokichi Okada dice, bondad y cortesía no cuesta dinero. Entonces, si uno recibe bien a la gente, con bondad, con cortesía, con simpatía, si uno recibe bien al turista, entonces el turista se siente agasajado y quiere volver. Si uno recibe mal y uno como turista va a un lugar donde se da cuenta de que somos maltratados, de que a lo mejor nos miran con desprecio, bueno, ahí a ese lugar no queremos volver. Les cuento algo pequeñito. A mí me ha pasado en lugares como Japón, por ejemplo, que es un lugar donde uno se siente bien atendido desde que llega, desde que pisa el aeropuerto de Narita hasta que se va. Uno se siente bien atendido, agasajado, cuidado por la policía, cuidado por la gente. Realmente uno en los hoteles, en todos lados, uno en Japón se siente bien atendido. Y además todo es bello. Hasta una simple taza de té que uno va a tomar en una confitería, se la sirven con una flor, con un mantel, con algo bonito. Entonces, creo que eso está al alcance de todos. Recibamos a los turistas así, de una manera cordial, de una manera amena, de una manera agradable. Hagamos sentir a la otra persona bien, porque realmente bondad y cortesía no cuesta dinero y eso está al alcance de todos. Y cuánto nos gusta a nosotros que nos mimen, que nos cuiden y que nos hagan sentir bien. Esto es todo por hoy. Los quiero mucho, no me dejen sola, los espero la semana que viene y gracias por seguirme. Este besito es para ustedes.